la semana pasada Filemón, que claro, es un libro de un solo capítulo, pero trae grandes enseñanzas en el libro de Filemón. ¿Y cuál fue esa enseñanza que hemos recibido la semana pasada? Tenemos que ser siervos útiles para Cristo, útiles para el reino de Dios. Hoy comenzamos un libro bastante rico en teología, ¿sí? Es bastante profundo en temas que quizás el día de hoy muchos cristianos no conocen o simplemente nunca lo sabieron, ¿no? Nunca lo escucharon. Por ejemplo, recuerdo hace un tiempo atrás, cuando, las, cuando la iglesia estaba recién comenzando, hice una pregunta y recuerdo muy bien la respuesta dudosa que me dieron. Les pregunté, ¿Jesús es Dios? ¿Jesús el Cristo es Dios? Les pregunté hace años atrás. Y algunos decían sí, otros decían no, otros decían Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y había una cierta confusión en la iglesia años atrás acerca de esto. Obviamente ahora ya lo sabe. Pero ¿de dónde sale todo esto? Es que a veces no profundizamos muchas veces en lo que estamos creyendo. Y allí es donde podemos caer en diferentes cuestiones, incluso errores teológicos que no nos van a ayudar en nuestra vida de fe. Por eso es importante que podamos nosotros ver correctamente en qué Dios nosotros creemos. Amén. ¿A quién realmente nosotros le estamos creyendo? El título de hoy es Cristo es superior y excelente. Ese es el título de hoy. Cristo es superior y excelente. Les cuento algo. El 13 de septiembre del año 2024, el Papa, aquel entonces estaba vivo, el Papa Francisco, se vio enredado en una polémica por una declaración que él hizo. Él estaba en Singapur y él dijo una declaración polémica. Dijo, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Eso dijo, ¿sí? Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Y al decir eso, obviamente hubo un escándalo porque incluso muchos católicos no creen en eso. Nosotros obviamente tampoco creemos en eso. Dicen, cada religión tiene un camino divino, pero la pregunta es, ¿qué hace de nuestra fe en Cristo Jesús tan diferente a las demás religiones? ¿Qué hace de nuestra fe cristiana tan diferente a todas las demás religiones? Existen miles de dioses, entre comillas, ¿no? Más de 3.000 dioses a nivel mundial. ¿Y qué hace la fe cristiana diferente a las demás 3.000 religiones? ¿Qué hace eso? Y eso tenemos que ver hoy, porque hoy lo explica claramente. Si Dios existe, es otra pregunta, si Dios existe, ¿cómo puedo verlo? O si Dios existe, ¿cómo es que Él se revela a nosotros? ¿Y será cierto que todas las religiones me van a llevar a Dios de alguna otra manera? Y esas son preguntas que surgen, que incluso los remanentes que están acá, sus amigos tendrán esas preguntas. De repente, hermanos, sus amistades, sus familiares tendrán esas preguntas. ¿Qué hace tan diferente tu fe en Cristo que yo creo en un Dios superior? Yo sé que hay un Dios y que hace tu Dios diferente al mío. Y ahí es donde tenemos que ver la diferencia. ¿Cuáles son las evidencias? Les doy un ejemplo. Digamos que hay un tribunal. Está el juez y viene un ladrón. Lo están acusando al ladrón. Y le dice el juez, el ladrón al juez, le dice, pero ¿por qué soy yo? Si yo no soy el único delincuente. Hay millones de delincuentes a nivel mundial. ¿Por qué dices que soy yo? ¿Sería eso un argumento válido para el juez? No. O sea, el juez no va a decir, verdad, tiene razón, ¿no? Entonces vamos a investigar a los millones de delincuentes que hay. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿En qué se basa el juez? En las evidencias, en las pruebas que hay. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos de tener el Dios verdadero, no es que al azar estamos eligiendo cualquier Dios por allí que pueda existir. Por supuesto, en el mundo han creado miles y miles de dioses. Pero nosotros creemos en nuestro Dios, ¿por qué?
por cómo Dios se ha revelado tanto de manera general como también de manera especial a cada uno de nosotros. Es muy importante entenderlo. No tenemos otra opción más que buscar a Dios. Y se preguntarán, ¿por qué el ser humano pregunta por Dios, busca a Dios? ¿Por qué el ser humano tiene ese instinto de buscar a Dios? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. La Biblia es el único libro que revela esto. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es más, Génesis 2:7 nos dice que tenemos su aliento. El aliento de Dios está en nosotros. Somos seres espirituales. Por eso es que si tú vas a una tribu muy alejada, al lugar menos alcanzado del mundo, vas a encontrar a un grupo de personas adorando algo. Sea al sol, a la luna, a la tierra, a las estrellas, pero a algo están adorando. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. Ustedes han visto últimamente en los mares, en la profundidad de los mares, hay peces que recién se están descubriendo. ¿Han visto esos documentales? Van a los lugares más profundos del mar y están descubriendo recién una cierta cantidad de especie de peces, ¿ya? Pero no encontraron una iglesia de peces. Han encontrado peces por ahí, pero no han encontrado una iglesia de peces. ¿Por qué? Porque no son seres espirituales. Si tú encontraras a una persona en un lugar muy remoto, muy lejano, darías cuenta que está buscando a Dios. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Es más, un día Pablo llega a la región de Atenas, en Hechos capítulo 17, llega a predicar el evangelio. Atenas, un lugar lleno de filósofos, lleno de grande conocimiento, y en ese lugar Pablo dice esto: buscamos a Dios y no está muy lejos. Están buscando a Dios y Dios no está muy lejos. Por eso es que existen tantos tipos de filosofías, conocimientos, teorías. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el ser humano está buscando a Dios. Tal como cuando un bebé recién nacido sale del vientre de su madre, sale como con los brazos abiertos, buscando, llorando, buscando el brazo, un abrazo de su mamá. Igual, nosotros espiritualmente estamos buscando a Dios. El ser humano está buscando a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. No tengo otra más que buscarlo. La caída hace que lo busquemos, pero nos desviemos. El diablo nos quiso dar otra revelación. Cuando buscamos una revelación de la que ya tenemos, fallamos. Quisimos tener más conocimiento, más de lo que ya teníamos. Por eso es que el diablo viene y nos dice: con que Dios te ha dicho. Mira, Él sabe que eso te está impidiendo llegar a alcanzar conocimiento, te está impidiendo alcanzar sabiduría. Y luego le ofrece ¿qué? El fruto prohibido. Algo que Dios le dijo: no comas ese fruto. En ese momento entra el pecado a nuestras vidas. El pecado, el término pecado es muy interesante. Deriva de un término cuando usan una flecha y un arco para poder apuntar a algo, a un blanco. En el griego es amartía. Pero lo que significa pecado es fallarle al blanco. Es decir, que tú estás apuntando con tu arco y quieres darle al blanco, pero fallas. Ese es el pecado. A eso se refiere el pecado. Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos fallan. Por cuanto todos, aunque quieren encontrar a Dios, no logran encontrarlo. Por cuanto todos, porque están separados de Dios, en vez de encontrar al Dios verdadero y viviente, buscan otros dioses, encuentran otras cosas. A eso se refiere el pecado. Al caer en este estado de pecado, aunque buscamos a Dios, no lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque estamos errando al blanco, no le estamos dando al blanco. Eso es el pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otro tipo de revelación. Recuerden, nuevamente, para resumir lo que estoy diciendo en la introducción, somos seres espirituales. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Por causa de la caída, ¿qué pasó? Hubo una división. Por causa del pecado, estamos ahora separados de Dios. Pero porque somos seres espirituales, tenemos una necesidad de buscar algo superior. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero como hay pecado en mi vida, por más que quiera buscar a Dios, fallo. Fallo y fallo y fallo. ¿Por qué? ¿Qué me da a entender eso? Que por mucho que yo pueda buscar a Dios con mi fuerza, si Dios no se revela a mí de manera personal, no lo puedo encontrar. Ese es el estado del ser humano separado de Dios. Por mucho que quiera encontrarse con Dios, si Dios no se revela de manera personal a cada uno de nosotros, no lo podemos encontrar. Entonces, lamentablemente, por buscar una revelación equivocada, por buscar de repente a un Dios equivocado, caen en idolatría. Caen en idolatría. Les hablo siempre acerca de esto, pero la idolatría es tan fuerte. En la India tienen un templo de ratas. Hay un templo de ratas en la India. Idolatran a las ratas. Tienen sacerdotes de las ratas. Están allí. Hay templo de monos. No por menospreciar la India. La India está haciendo un trabajo tremendo en evangelizar, pero es lo que existe ahora. Nosotros aquí mismo en Perú, ¿cuántas cruces hay? Cruz de tal, cruz de Señor de tal cantidad. ¿No es cierto? ¿Por qué hace eso el ser humano? ¿Por qué está en ese estado? Porque está buscando a Dios, pero por causa del pecado no logra encontrarlo. No logra encontrarlo. Caen en adicciones. Ustedes sabrán que en nuestro país, el Perú, es conocido por el ayahuasca. El ayahuasca lo toman para poder alucinar, para poder supuestamente, entre comillas, sanar. Ellos lo toman porque es como una bebida alucinógena que te hace alucinar cosas o bien muy temerosas o cosas muy feas. Y vienen del extranjero. Recuerdo cuando fui, mi hermano Jairo después verá este video, cuando fuimos con el hermano Jairo a Yurimaguas, de Tarapoto al camino de Yurimaguas tenemos que tomar un carro. Y recuerdo cuando ya estaba de regreso desde Yurimaguas a Tarapoto para tomar el avión, de regreso a Lima, recuerdo que el carro tuvo que hacer un desvío para recoger. Dijo, un ratito voy a recoger unos turistas. Entonces yo tranquilo, ¿no? Bueno, está bien. Entra a un desvío y llega a un lugar de retiro donde era solamente árboles alrededor y obviamente sus casitas. Pero en ese lugar le pregunto, oye amigo, ¿y acá qué es? Porque yo pensé que era un centro de retiros, ¿no? Simplemente un centro de retiro. Me dijo, acá vienen los extranjeros a tomar ayahuasca. Y cuando yo vi, ¿y qué? ¿Cuánto cobran acá? Cobran miles de dólares por hacer eso. Se quedan ahí internados, supuestamente con profesionales en esta situación, en este tema. ¿Por qué la gente hace eso? Porque son seres espirituales, buscan a Dios, pero por causa del pecado no logran encontrarlo. Entonces caen en esto, adicciones, buscan una revelación, incluso las religiones, buscan algún ser divino, incluso el ateísmo es una religión. Dirán, no, yo no creo en Dios, yo rechazo cualquier tema espiritual. ¿Saben que el ateísmo requiere de que tú creas en un gran milagro? El ateísmo requiere que tú creas de que el universo salió de absolutamente nada. ¿Qué es eso? Es un milagro. Y ellos dicen, no creemos en milagros. Buscan a Dios, pero por causa del pecado no logran encontrarlo. Esto es la situación del ser humano y esto es lo que debería llevar a nosotros a pensar, ¿por qué Cristo es tan diferente a todas las religiones del mundo? ¿Por qué nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es verdadero y los demás son falsos? Yo tengo que llegar a una respuesta a eso. Porque si no, toda la vida voy a pensar, todas las religiones son iguales. Y no es igual. Voy a pensar, todas las religiones me llevan a Dios. Eso no es cierto. ¿Saben por qué no es cierto? Nuestro Dios se manifestó por medio de Cristo Jesús. Si yo le digo a un musulmán y le señalo a Jesús, a la cruz, y le digo, ¿ese es tu Dios? ¿El que me va a decir? No es mi Dios.
entonces no tenemos el mismo Dios. Tengo que ver cómo es que Dios se ha revelado a mi vida. ¿Cómo es que Dios se ha revelado al mundo? Primeramente, la Biblia dice en Romanos capítulo 1 que Dios se revela por medio de la naturaleza, por medio de la creación. Uno ve el universo, ve las estrellas, ve el sol, ve las montañas, ve incluso lo que sucede en estos tiempos, los desastres naturales, y tiene que uno llegar a la conclusión, ciertamente hay un creador. Pero no solamente basta con que yo entienda que hay un creador, sino que tengo que ver si este creador es mi Dios o no. ¿Cómo puedo conocer a Dios entonces? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Aquí quiero darle 3 puntos. Primero, la revelación obvia. La revelación obvia. En Génesis 3:21, después que el ser humano cae en pecado, después que el ser humano cae en desobediencia y es separado de Dios, ¿qué es lo primero que Dios hace? Le viste a Adán y Eva con ropa de piel. Así dice la Biblia en Génesis 3:21. Primero, Adán y Eva sintieron vergüenza del pecado que habían cometido. Ellos mismos hicieron, dice, delantales de hojas de higuera. Pero ¿cuánto creen que dura una hoja de higuera? De repente algún tiempito nada más, ¿no? Una semana, ¿no? A lo mucho de repente un mes, no creo que más. Pero cuando Dios le da algo, se lo entrega gratuitamente, está representando ¿qué? El Evangelio. Los vistió de piel de carne. Eso es un reflejo ¿de quién? De la obra de que Cristo vendría a este mundo también vestido de carne, como dice Juan 1 del 1 al 14. Inmediatamente Dios da una solución obvia. Génesis 3:15, después de haber caído, ¿qué es lo que Dios le dice al ser humano? Le dice, la simiente santa aplastará, herirá la cabeza de la serpiente de Satanás. Este problema no se queda así, eso le estaba diciendo. Este problema no se va a quedar así. Te voy a dar una solución, Cristo Jesús. La solución obvia. Y por eso en el inicio del texto de hoy lo dice una y otra vez, tantas veces. Vamos al texto vamos a Hebreos capítulo 1. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras, Dios que muchas veces y de varias maneras habló. Dios no se quedó con los brazos cruzados cuando nosotros cometimos el pecado. Él no dijo, bueno, ya es cosa de ellos, ya verán cómo solucionan. No dijo eso el Señor. Inmediatamente, de varias maneras, muchas veces, por medio de nuestros antepasados, ¿qué hizo el Señor? Una y otra vez nos daba la respuesta obvia, Cristo Jesús. Isaías 7:14, la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, el cual significa ¿qué? Dios con nosotros. No te vas a quedar en ese estado de destrucción. El pecado no va a dominar tu vida para siempre. Yo voy a ir a ti, yo me voy a revelar a ti. Una y otra vez, de varias maneras. Dios, ¿cuántas veces nos ha dicho esto por medio del Antiguo Testamento? Y a veces pensamos que Dios no nos oye, a veces pensamos que Dios no me escucha, a veces pensamos que Dios no está allí porque pasé esto. ¿Por qué? Entonces, si Dios existe, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste tal persona? ¿Pasa eso o no? Pasa. Es una de las razones por la cual mucha gente rechaza a Dios. En un momento yo también tuve esos pensamientos. Hasta que Dios, ¿qué nos dice? Mira, hijo, eso pasó. Lo importante es ahora. Yo estoy contigo. Tantas veces Dios una y otra vez se revela al ser humano. Incluso el lugar donde iban a nacer. Mira lo que dice Miqueas 5. Miqueas 5, versículo 2. Miles de años antes, cientos de años antes que venga Jesús. Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos.
hasta dónde iba a nacer Jesús, estaba profetizado en la Biblia. ¿Qué otra religión tiene eso? Ninguna. Ninguna. Ninguna otra religión tiene eso. Han salido cada loco, ha salido cada persona hablando disparates. Cuando lo pones a la vista de la realidad, cuando lo pones con hechos históricos, con hechos concretos, se van de cara. ¿Cómo? ¿Cómo iban a llegar a entender? 700 años antes que nazca Jesús, ya había dicho, va a nacer por medio de una virgen. Desde la creación ya se sabía que iba a ser una virgen. Cuando ni bien caímos, ¿qué dijo ahí Jesús, el Señor en Génesis 3:15? La simiente de la mujer. Iban a ser sin pecado. El lugar, la manera en cómo iba a morir. Si ustedes ven a lo largo del Antiguo Testamento, una y otra vez nos dice acerca y nos habla acerca de Jesús, el Cristo. La revelación obvia. 2. La revelación necesaria. La revelación necesaria. En Mateo 1:21 al 23 nos dice algo muy claro. Cristo Jesús. Tenemos buenas noticias. La noticia de gran gozo ha nacido ahora en este lugar. Cristo, el Salvador. Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El que quita el pecado de su pueblo. Hay esperanza. Recuerden, nuevamente regresemos un poco a la introducción para que entendamos este contexto. Por causa del pecado, ¿qué es lo que siempre hacíamos? Fallábamos. Por causa del pecado nunca íbamos a poder encontrar a Dios por mucho que hubiéramos querido encontrarlo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Fallábamos y por eso caíamos en adicciones, caíamos en otros caminos, revelaciones incorrectas. Pero cuando viene Cristo Jesús, ¿qué dice? El Salvador, el que quita el pecado de su pueblo, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de Cristo, ¿a quién puedo llegar? A Dios. Revelación necesaria. Cristo es la revelación culminante y perfecta de Dios mismo. Cristo no es una revelación, Cristo es la revelación. ¿Me están entendiendo? Cristo no es una revelación más, Cristo es la revelación. Dile a tu hermano, Cristo es la revelación. Cristo es la revelación. Si no se hubiera revelado Dios a nosotros, si no se hubiera revelado Cristo, no hubiéramos podido salir del pecado, no hubiéramos podido escapar del pecado. Cuando se ponen a ver teorías de los ateos o los agnósticos, todo suena muy elegante, muy inteligente, pero al final del día, si le preguntas, ¿puedes vencer tu pecado? No lo pueden. Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda obra de destrucción, toda obra de temor, toda obra de división, toda obra de muerte, ¿quién lo quita? Cristo Jesús. Eso no lo hace ningún otro ser. ¿Qué hubiera sido nosotros si Cristo no se hubiera revelado a nuestras vidas? Hubiéramos tenido que seguir sacrificando animales. Ahorita, cada uno de ustedes hubiera tenido que venir con un sacrificio a la iglesia. Y todo el día nos hubiéramos pasado ahí sacrificando animalitos. Todo el día. Olvídense de comprar desayuno. Un cordero te costaba $100 más o menos en aquel entonces. Y tenías que hacerlo porque si no, no te quitaban tus pecados. Ahora venimos, desayunamos, comemos pollito con pan con pollito, cafecito. ¿Ah? Gracias a Dios que Cristo vino. Cristo está aquí. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay solamente uno que nos puede revelar al Padre. ¿Quién es? Jesucristo. No hay más. No hay.
¿Cuántas veces el ser humano ha hecho cosas, dicho cosas? La realidad es que la palabra de Dios es tan poderosa que ahora podemos llegar al Padre Celestial. Y ojo, no por ningún mérito propio. No para decir yo hice tal, yo hice tanto, nada. Es únicamente por la gracia de Cristo Jesús. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por la gloriosa revelación de Dios en Cristo Jesús? Lo dice claramente hoy. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Eso fue la revelación obvia. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Quieres una revelación de Dios? Busca a Cristo Jesús. Tercer punto, revelación absoluta. Nuevamente, revelación obvia, revelación necesaria y revelación absoluta. Revelación absoluta. Miren, dice, a este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Hermanos, piensen en esto. Aquí nos está diciendo que Cristo Jesús es heredero de todo. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra a nosotros? Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Coherederos. ¿Merecíamos eso? Nada. Nada de eso. A ver, de repente no están entendiendo esto, porque los veo todavía un poco con sueño. O hambre, no sé. O frío. Coherederos. Dice la Biblia que cuando nosotros muramos, el Señor nos lleva a su presencia. Aleluya. Y cuando lleguemos ahí, hay un reino grandioso, maravilloso. No hay dolor, no hay llanto. Hay mansiones, hay calles como si fuera de oro. Amén. Imagínense el lugar más hermoso que pueden ustedes ver. Ese es el reino de los cielos. Y cuando lleguemos ahí, dice la Biblia que nosotros somos coherederos de eso. ¿No les alegra eso? A mí me mueve mucho el corazón eso. Porque yo he visto aquí en esta tierra cómo la gente por terrenos, por propiedades, se pelea, se denuncia, hasta la cárcel se meten por ganarse un pequeño terreno. ¿Ya? Yo cuando me pongo a pensar digo, pero si Dios para mí me tiene algo tan grandioso ahí en el reino de los cielos, así no me den nada aquí, está bien, porque sé a dónde voy. Amén. Sabemos a dónde vamos. Hermanos, con esto no menosprecio las herencias, los terrenos, no digo que no sea necesario, ¿eh? Pero, sí, porque pueden decir, pastor, o sea que... Lo que quiero decir es, hay algo mucho mejor todavía que nos espera. Amén. No gasten sus fuerzas, no gasten su amor, no gasten su cariño por cosas que no debemos. El reino de los cielos es nuestra herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Cristo Jesús, por quien se hizo el universo. No hay nada en este mundo, no hay nada en el universo entero que no haya sido hecho por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús es la manifestación visible de la gloria de Dios. La imagen misma de su sustancia, dice. Jesús es la representación exacta del ser de Dios. Jesús es Dios. Por eso no todas las religiones son caminos a Dios. Solo Cristo es el camino a Dios. Y no tengan miedo de decirlo. No tengan vergüenza de decirlo. A veces
Tenemos miedo de decir esto por temor a que vayamos a caer mal ante la sociedad, ante el mundo, con respeto y con amor y con cariño. Pero el único camino para llegar a Dios es Cristo Jesús. En eso hay que ser firmes. ¿Por qué? Se preguntarán por qué. Porque si uno niega al Hijo, está negando al Padre. La Biblia lo dice así. Y el día del juicio final, cuando todo el mundo se dé cuenta que el juez del universo es Cristo Jesús y estemos ante Él, y si yo he tenido vergüenza de Él, si yo le he negado en esta vida, ¿qué dice Jesús que va a hacer? Él también me va a negar ante el Padre Celestial. Yo prefiero no quedar muy bien con el mundo, pero quedar bien con Dios. Con el Rey del universo, con el juez del universo, con Él prefiero quedar bien. No con lo de afuera. Está bien, lo de afuera lo respetamos. No digo que seamos personas que faltan respeto, no. Seamos respetuosos, amables, pero siempre firmes en Cristo Jesús. Él sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Aleluya. Jesús sostiene cada átomo, cada célula, cada mínimo detalle con su poderosa palabra. Si no tuviéramos la palabra de Dios, hermanos, se desmorona todo. Hermanos, Latinoamérica está siendo transformado, ¿sí? Está habiendo un cambio en Latinoamérica. Y eso es gracias a aquellos fieles de Cristo que están llevando el Evangelio. Gracias a aquellas pequeñas iglesias que, a pesar de que son pequeñas, no son tan grandes, pero se están reuniendo, se están juntando y están haciendo la obra de Cristo Jesús. Cristo es absoluto. Cristo es la revelación absoluta de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir que es absoluto? Que no depende de nada. ¿Qué quiere decir que es absoluto? Que no necesita nada. Cristo no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Cristo. Ese es el Dios a quien creemos. Así que nunca se sienten mal dicen, pero una vez le hacen una pregunta a un profesor de matemáticas, un científico de matemáticas, y le pregunta a un ateo, este profesor era cristiano, y le dice, ¿cómo puedes creer tú en un Dios que te está prohibiendo llegar a tener más conocimiento? ¿Cómo puedes creer tú en un Dios que se está prohibiendo a no alcanzar el mayor conocimiento? El científico cristiano sale y le dice, me parece interesante tu pregunta, le dice, porque originalmente lo dijo una serpiente. Originalmente lo dijo una serpiente. Lo mismo que pasó en el huerto, cuando el diablo le dice, mira, con que Dios te ha dicho, Dios te está limitando, Dios te está diciendo que no comas, Dios te dice que no hagas eso, Dios no te quiere, Dios no te ama. Eso es lo que decía la serpiente. Y luego el científico dice, mira, te voy a decir en qué Dios creo yo. Que cuando yo era absolutamente nada, Él me llevó a ser llamado hijo suyo. Que cuando yo estaba perdido en tinieblas, perdido en destrucción, Él me llamó a ser coheredero juntamente con Él de todo el universo. Ese es el Dios a quien yo le creo. Tengan esos 3 puntos el día de hoy. Revelación obvia, revelación absoluta y revelación necesaria. Concluyo con esto. Cristo no se compara con nada. Cristo es digno de toda adoración. Amén. Cristo es digno de toda adoración. Hermano, si estás aquí es porque estás reconociendo que Cristo es digno de tu tiempo. Cristo es digno de tu presencia en este lugar. Cristo es digno de nuestras alabanzas. Cuando estemos cantando himnos, canten de todo corazón. Él es digno de recibir esa alabanza tuya. Cuando estemos aquí en el culto, presten atención al mensaje. ¿Por qué? Porque Él es digno de que estemos atentos y concentrados a su palabra. No estemos aquí simplemente por estar. No simplemente por cumplir un domingo más. Estamos viniendo aquí a darle adoración al Rey de Reyes, al verdadero Dios, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a nuestro Dios Cristo Jesús. Vivimos por fe,
y por obediencia. Amén. Originalmente fuimos creados así. No fuimos creados para aprender por experiencia propia. Recuerden esto. ¿Ya? Tengan un poco de paciencia. Dios le dice a Adán y Eva: no comas del fruto que está en el medio del huerto, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué entra en acción allí? Fe y obediencia. ¿Correcto? Fe y obediencia. Teníamos que no comer de ese fruto. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Dios y obedecemos a la palabra de Dios. Ese fue nuestro diseño original. Pero si yo digo no, yo también tengo que experimentar. Yo tengo que ver si realmente es cierto eso o no. Yo tengo que ver si la palabra de Dios, lo que Él me está diciendo, me está mintiendo o no. Entonces, ¿qué entra ahí? La experiencia propia. ¿Y qué pasó? Caímos. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Vivamos creyendo la palabra de Dios. Amén. Vivamos creyendo la palabra de Dios. Si Dios me dice: reúnete, da culto a Dios, lee tu palabra, ora, eso tengo que hacer. No te recomiendo que tengas tu propia experiencia, alejarte de la oración, alejarte de la palabra, porque créeme que eso va a traer más dolor a tu vida. Vivimos por fe y por obediencia. Y les quiero dejar con esta pregunta: ¿es Cristo realmente superior y encima de todas las cosas para ti? ¿Es Cristo realmente tu mayor prioridad? Sí. O sea, yo sé que podemos decir amén ahora. Gloria al Señor. Pero ¿dónde lo mostramos? En nuestro día a día. En nuestro día a día vamos a mostrar que Cristo realmente está por encima de todo. En nuestro día a día. Más tarde, cuando estén en casa, antes de comer, ahí van a ver ustedes si Cristo está por encima de todos. Si agradecen o no al Señor. Más tarde, antes de dormir, ahí van a ver si realmente Cristo está por encima de todo. Si van a orar agradeciendo al Señor o no. Mañana, al momento de despertar, antes de despertar afanado, apurado, ahí van a darse cuenta si Cristo está por encima de todo, ¿no? Que doblen rodillas antes de salir a trabajar. Tomen un capítulo de la Biblia y con esa palabra vayan todo el día y hagan guerra espiritual. Ahí vamos a ver si realmente Cristo es superior o no. Acá es fácil decir amén. Y no me malinterpreten, es bueno que digamos amén. Pero ¿dónde se pone a prueba ese amén? Cuando salimos al campo. Eso es en toda área de mi vida. El tiempo que le doy a Dios, incluso la economía que le doy a Dios, eso también se pone a prueba. Así que los bendigo en el nombre de Jesucristo, para que Cristo sea superior y excelente en toda parte, en toda área de mi vida. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado nuevamente: Cristo es excelente, hermano. Cristo es excelente. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que hoy nos alimentas. Señor, perdónanos. Tantas veces hemos considerado importante, tantas veces hemos visto superior, incluso más excelente las cosas del mundo. Errábamos porque estábamos en pecado. Señor, hoy te agradecemos porque decidiste en tu bondad revelarte a nosotros por medio de Cristo Jesús. Y hoy, Señor, confesamos que Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro dueño, Cristo es nuestro Dios. Señor, ayúdanos a que esta revelación que has dado sobre nuestras vidas podamos también darlo a conocer a aquellos que aún no te conocen. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.